Cuidado, tiro al blanco. Aníbal, pasemos ahora a Europa, Estados Unidos, Trump, Putin, Ucrania, Zelensky, las potencias europeas, en el marco del tema guerra en el escenario ucraniano. Una guerra que en el nivel en que está, la tiene ganada Rusia. Todavía no ha culminado, no tiene todo el desenlace. La tiene ganada Rusia, y desde antes todos los expertos militares más o menos independientes lo decían: Ucrania nunca podrá ganarle una guerra a Rusia, Europa mucho menos, porque Rusia es una potencia nuclear. Pero no solo, es que Rusia ha derrotado a la OTAN. Sí. Ahora es lo que implica una derrota del Pentágono. Sí. Que Trump intenta que no sea catastrófica. Exactamente, que sea mediante negociación para no que crear una derrota humillante para Estados Unidos. Aprovechando determinada conveniencia que tiene Rusia de no llegar hasta el final. Sin embargo, la resistencia de potencias europeas, ¿a qué está dando lugar? Queriendo prolongar la guerra. Pero no solo, le está dando, posiblemente sin querer, queriendo. Está ayudando a Putin. Claro. Está ayudando a Putin porque Putin, su objetivo era la capitulación de Ucrania, la derrota total. Y sigue siendo. Sí, todavía sigue siendo. Entra la negociación con Trump, y moralmente siempre se justifica evitar muerte. Pero ¿qué pasa? La Unión Europea, dominada todavía por la facción del Estado profundo que ha sido apartado por Trump, predomina en Europa y quiere prolongar la guerra y sabotea las negociaciones de Trump. Lo que Putin aprovecha y sigue avanzando, capturando terreno. Y en una lógica que puede ser hasta suicida, ¿no? Porque hay algo de ¿cómo te diría?, de resentimiento con Estados Unidos. Porque ellos se plegaron al poder imperial de los Estados Unidos. Estados Unidos lo sacrificó y ahora le da la patada, ¿no? Sí. Entonces están en una actitud de resistir y abrazarse a Zelensky, que es un palo podrido. Pero el cuadro de Europa lo que pone de manifiesto más claramente es la debacle del imperialismo. Porque no olvide que Europa era, con el G7, Estados Unidos, era parte de ese bloque imperialista. De un sistema imperialista mundial, el sistema occidental que ha dominado por siglos la humanidad. Pues eso ya está en entredicho. Cuando tú ves el panorama de cuáles son las potencias que emergen, las nuevas negociaciones, porque en la negociación con Putin no es solamente la guerra de Ucrania, es también el nuevo orden multipolar. El nuevo orden multipolar. En ese nuevo orden multipolar no figura Europa como una potencia significativa de importancia. Primero, es una Europa fraccionada de todas maneras también. Porque una Europa que se sostenía desde hace varios siglos del neocolonialismo. Y en países en crisis, además. Sí, porque son países pequeños, poca población, poco territorio y pocos recursos dentro de sus territorios. Se apoyaban en el neocolonialismo y figuraban como grandes potencias. Pero ya eso. Pero imagínate que ahora ellos quieren meterse en una carrera armamentista. ¿De qué monto? 800,000 millones de dólares. En las condiciones de crisis en que está. Una economía estancada y recesiva, en recesión. Como respuesta al chantaje de Trump, a la determinación de Trump, de decir, no, esta OTAN la tenemos que asumir todos, ¿no? Sí. Pero todo parece indicar que Trump va a abandonar la OTAN. Lo dijo Putin.
pero es para crear un Pentágono más grande. Para crear un Pentágono más grande, porque olvídate, hay una dualidad, hay una doble moral con el tema de yo estoy por la paz y la guerra. No, Y lo vamos a ver ahora cuando entremos, sí, pero, que creo que lo podemos hacer en el tercer bloque, cuando entremos en el Medio Oriente, ¿no? sí, porque eso es todo lo que funcione para el imperialismo y para la salida, el imperialismo en Sí. este nuevo orden Por multipolar. ejemplo, está decretada la disolución del USAID, Sí, pero hay que ver lo que van a formar. sí, claro. ¿Entiendes? Hay que ver lo que van a formar y con qué lógica. Porque en todo esto influye también el hecho de la decadencia. La decadencia, la agonía de un sistema imperial cada vez más fraccionado, con crisis en cada una de sus potencias, y en el caso de los Estados Unidos una crisis estremecedora. Sí. Ahí se está dividiendo todo. Pero fíjate cómo va todo. Incluso el Partido Demócrata. Hoy o mañana, no sé, es el día de la independencia, según Estados Unidos, porque le va a poner aranceles ya a todo el mundo. Con esos aranceles, Estados Unidos está tratando de que las empresas que quieran ese mercado de Estados Unidos, que es importante, son más de 300 millones de habitantes con capacidad adquisitiva, se trasladen al territorio norteamericano para evitar el arancel y de esa manera reindustrializar el país. Pero ¿qué pasa? Mira, automáticamente Estados Unidos está anunciando eso, también se anuncia que China, Japón y Corea del Sur, que eran irreconciliables, se ponen de acuerdo para actuar de forma coordinada frente a la política de Estados Unidos, económica, sí, de Estados Unidos anti... Ahora, ¿quién gana en esa alianza? Lo que te quiero decir es que no hay de dónde agarrarse. Parece muy bien el proyecto de Trump. ¿Hasta dónde va a tener resultado? ¿Cómo lo busca? Pero oye, es un sálvese quien pueda. Tú hablabas del tema de la reindustrialización a partir de las empresas multinacionales que están radicadas en otros países y especialmente... Si tú quieres venderle carro a Estados Unidos, en vez de exportárselo, tú estableces pero eso la planta... implica operar con una mano de obra mucho más cara. Sí, ahí viene todo ese problema. Mucho más cara, y entonces viene el tema de los precios, el impacto sobre la inflación, y además el tiempo que se lleva la reubicación, ¿no? Sí. Aunque hay una parte que son las llamadas empresas maletas que se rearman fácilmente, ¿no? Bueno, pero el hecho real es que hay un cuadro de factores agregados a la multicrisis de decadencia, con el declive de los Estados Unidos y sus intentos de recuperación a base de políticas muy agresivas. Pero sobre todo hay que ver que todas esas políticas agresivas lo que tienen como objetivo es detener el deterioro, y no sabemos si lo va a lograr. Pero eso es lo que tiene, detener el deterioro. No hay nada nuevo en... No, por ejemplo, las consecuencias que tiene el enfoque de la política migratoria en los propios Estados Unidos y más allá, sus consecuencias adversas a ellos mismos todavía no se pueden vaticinar claramente. No, el impacto de eso no sé cómo va a ser todavía. ¿Y qué tipo de fuerza va a generar todo esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque un mundo multipolar, con esos fraccionamientos y con ese debilitamiento del sistema imperialista que ha dominado durante siglos el mundo, le da una oportunidad a los movimientos pro independencia, pro autodeterminación, pro cambios sociales en los países que están sometidos. Ni hablar las posibilidades que se abren en los países que están acosados ya desde su posición autónoma, independiente, soberana, como el propio caso de Venezuela. Porque, sin duda, el tema BRIC abre unas posibilidades para Cuba, para la propia Venezuela, ¿no? Y las relaciones además con China, con Irán, con Rusia
Y de más en más tú ves que van avanzando los tratados en esa relación. Y en países como estos, en lo que los gobernantes ponen el reloj al día, recuerda que Abinader subió con un lobby Vicini en Washington. Sí, claro. Y el lobby era con el trumpismo. Sí. Con el trumpismo sin voz, para Sí, decirlo así, sí. ¿no? Y Pompeo Sí. determinó, paró al PLD que quería lanzarse A la como reelección. diera lugar y usar todos los recursos de poder. Es decir, Abinader en buena medida un producto de esa política y ahora él enganchó con Biden, pero ahora vuelve el reenganche con esto. Sí. Y eso tiene unas implicaciones como las que estamos viendo. No, porque él es subalterno de la corona, no importa quién sea el rey. Claro. Esa es la política. Pues sí, lo que te decía es que la medida que toma Estados Unidos tienen un objetivo que aparece desde el punto de vista racional, pero el hecho de que Estados Unidos ya hoy no sea la potencia hegemónica, económica ni militarmente, crea reacciones que no se sabe qué va a ser peor, si la medicina Claro. o la enfermedad. Vamos a dejarlo ahí para entonces entrar en el Medio Oriente. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.